Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Hoy os traigo una receta de un pastel muy rico. Es un kefir pie con arándanos. Yo he modificado un poco la receta y estoy haciendo la receta que tengo desde hace años de mi tía y utilizo kefir. Porque cuando utilizo kefir es mucho mejor para gente que tiene intolerancia a leche. Y además está delicioso. ¿Qué necesitamos para este pie? Para la base necesitamos 150 gramos de mantequilla, 150 gramos de azúcar, 2 huevos, 2 cucharaditas de levadura química, 100 gramos de harina integral de trigo, yo uso espelta, y 100 gramos de avellanas molidas. Si no tenéis las avellanas molidas, enteras y molerlo en casa. Para la capa arriba necesitamos 1,5 litros de kefir de leche, 4 huevos, 80 gramos de azúcar, 2 cucharaditas de azúcar de vainilla. La receta encontráis en mi canal. Cáscara de medio limón, 50 gramos de mantequilla y 350 gramos de arándanos. Ahora preparamos la base. Para esto mezclamos la mantequilla y el azúcar. Aquí usamos azúcar moreno. Da más un sabor rústico. Y lo mezclamos. Añadimos los huevos y seguimos mezclando. Y ahora añadimos la harina, las avellanas y la levadura química. Y lo mezclamos también. Y lista está la base. Ponemos el papel de horno por debajo. Si no tenéis papel de horno, entonces engrasarlo un poco. Quitamos el papel sobrante. Y echamos la masa en el molde. Ya está todo en el molde y seguimos con la capa arriba. Esto dejamos. El día antes pasé el kefir por un filtro de tela igual como el queso fresco, ya lo conocéis, y saqué el líquido fuera. Si lo dejo un día antes en el filtro, me sale 3/4 de litros de suero, lo que ya no necesitamos. Y esto es el otro 3/4 de litro que nos quedó. Ya está más espeso, porque a nosotros hace falta que el kefir sea espeso, no tan líquido. Bueno, mezclamos todo lo que tenemos en ese bowl. Entonces, metemos la mantequilla y todos los demás ingredientes. El limón da un muy buen sabor. Bueno, antes de echar los huevos mezclamos esto. Bien. Ahora los huevos. Yo lo hago uno al otro. Pero lo podéis echar también todos juntos. Yo lo hago para que no se salpica tanto. Y seguimos. Cuando tengamos todo hecho, ya añadimos los arándanos. Yo uso los arándanos congelados
porque lo tengo de reserva. Y lo mezclamos con una cuchara para no estropear los arándanos. Suavemente. Simplemente que estén repartidos. Y todo por encima. Ya hemos casi terminado, porque esto solo tenemos que poner en el horno media hora, 30-35 minutos a 180 grados hasta 200 grados. Depende de vuestro horno. Si tenéis calor arriba abajo o con ventilador, como queráis. Bueno chicos, ya está el pastel. Yo lo dejé 15 minutos más en el horno, quiere decir 45 minutos, porque todavía no estaba listo cuando pasaron los 30 minutos. Os enseño el resultado. Aquí podéis ver que se ha subido un poco la base. Aquí está un poco oscuro, que es normal. Si queréis que todo el pastel quede uniforme, más amarillento, hay que cubrirlo con papel de aluminio. Lo vamos a abrir, ¿no? Lo soltamos desde del molde, por si se ha quedado pegado. Y miramos cómo está por dentro. Bueno chicos, es un pastel fácil. Si está frío, está súper rico ese pastel. Muy bien para el verano. En la receta original la base se queda abajo porque la nata fresca acidificada es más pesada. Como el kefir es más ligera, se mezcla un poco más y con el kefir se queda más bien mezclado. El sabor es igual de rico. Así no os preocupéis y tiene un aspecto más interesante. ¿Os animáis a hacerlo también? Y ahora la prueba de fuego. Los arándanos me encantan. Está buenísimo. Bueno chicos, para seguir os voy a despedir antes. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dadme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Además, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Os dejo todos los enlaces y también la receta abajo en la cajita de información. Y por último, os deseo un día excelente. Os mando un beso a todos. Hasta la próxima y no olvidéis ser muy felices. Un pedacito. Está muy bueno. Delicioso. Ahora un cafelito.